Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, público en general, compañeras, nutrióloga, ¿qué tal? Pues bueno, el día de hoy aquí en la subsede de Tela del Volcán tenemos el honor de tener en nuestra institución a la nutrióloga Sonia López Cortés, la cual estudió la licenciatura en Nutrición y Ciencias de Alimentos por la Universidad de Iberoamericana, Campus Puebla, formada como educadora en diabetes por la misma universidad, especializada en un soporte nutricional en terapia intensiva. Y bueno, quisiera saber un poco sobre su carrera, qué tal es su trayectoria. Muy bien, hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y pues me gusta mucho la nutrición desde muy joven, ¿no? Yo viví en los 90s, en donde estaba toda esta cuestión de los trastornos de la alimentación, la exigencia de cuerpos muy delgados. Entonces, pues sí viví como mucho de la cultura de las dietas desde muy chiquita y eso me impulsó a pues saber cómo alimentarme adecuadamente y no dejarme llevar nada más por patrones que estaban de moda en ese momento. Entonces, eso me impulsó a estudiar esta carrera y ya una vez dentro de la carrera, la verdad, me encantó, me gustó mucho, hice mis prácticas en una comunidad allá en Puebla, empezábamos y medíamos niños en una escuela y pues también tuve la oportunidad de hacer como prácticas en un hospital y así fue como un poco de mi trayectoria, tanto en cómo decidí elegir la licenciatura y en qué me he ido desarrollando hasta el momento en mi educación. Bueno, por lo que sé, usted tiene una trayectoria bastante larga de 10 años impartiendo como educadora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y de igual manera, laboralmente tiene 13 años como desempeñando como nutrióloga, ¿verdad? Así es, primero saliendo de la universidad, toqué varias puertas para ver en dónde se me abría como el campo y tuve la suerte, puedo decir que sí tuve la suerte de que Secretaría de Salud me considerara dentro de su institución en el Hospital General en Cuernavaca y desde el día uno hasta la fecha, la verdad estoy enamorada del hospital, el Hospital General me ha tratado bastante bien. Y después se me abrió la oportunidad de dar clases en la Facultad de Nutrición de Campus Puebla, de Campus Cuernavaca, perdón. Y y también me gusta mucho la docencia y justo más adelante no sé si lo vas a mencionar, tengo una maestría en educación para dedicarme a ver realmente cómo dar clases, porque uno puede saber mucho de su área, pero no saber cómo impartirla, ¿no? Entonces me especialicé en intervención docente, me gusta mucho la docencia y realmente es algo que me apasiona. Buenos días, licenciada Sonia López. Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social, nosotras somos alumnas de octavo y los chicos son de sexto semestre. Nosotros sabemos de su experiencia profesional y es por ello nuestro interés para abordar esta entrevista sobre un tema clave que es la nutrición, cómo puede ser nuestra aliada para prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, nos vamos a ir presentando. Mi nombre es Iklali y para alguien que es su primera vez escuchando el concepto, ¿qué es una enfermedad crónico-degenerativa? Ok, mucho gusto, Citlali. Una enfermedad crónico-degenerativa es una enfermedad que no se transmite así como la gripa, por ejemplo, que aquí ahorita alguien estornuda y nos podríamos contagiar, sino que es una enfermedad que tú vas a obtener por hábitos, por genética, por alguna situación que está generando que se desarrolle esta enfermedad. Y crónica es que no se va a curar. Se puede controlar, pero no se cura. Y degenerativa es que si no se controla, puede ir degenerando diferentes órganos y trayendo diferentes complicaciones. Entonces, crónico ya es cuando es más de 3 meses. En la fase aguda podríamos controlarla y podríamos curarla, pero queda el paciente con un foquito rojo como de, bueno, ya te pasó una vez, podrías desarrollar la parte crónica y que ya no se cura, ¿no? Entonces, viene de esta parte de crónico, que es más de 3 meses y que no se va a curar, y degenerativo, que va a ir degenerando órganos o algunas cosas en tu sistema. Ok, y bueno, y sé que para muchos a lo mejor esto suena como teoría, pero realmente lo que comemos puede ser un factor determinante para tener o prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Sí, efectivamente, la alimentación va a jugar un papel muy importante, no es el único.
Eso sí quiero aclarar porque hay muchísimos factores que van a intervenir para desarrollar este tipo de enfermedades, pero sí es un factor, uno de los factores importantes, ¿no? Entonces, si tenemos malos hábitos de alimentación, si nuestra alimentación solamente se basa en azúcares refinados o harinas refinadas y no contemplamos otro tipo de alimentos, pues entonces tenemos predisposición a tener cierto tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, sí tiene un papel importante. Entonces, ¿estas enfermedades están más relacionadas con la mala alimentación en la población? Pues podríamos decir que sí. Igual voy a reiterar en esta parte que no va a ser como la única pieza de todo el rompecabezas, pero la alimentación, si tenemos, por ejemplo, situaciones de estrés y dejamos de comer, entonces la siguiente comida nos puede traer repercusión en lugar de traernos un beneficio, ¿no? Entonces eso podría ser que también sea un factor importante. Otra de las cuestiones es la falta de sueño. La falta de sueño, si no tenemos unos buenos hábitos de sueño, entonces ya la comida también ya no va a ser igual a que llegas en la noche, te duermes, descansas, en la mañana te despiertas, pues desayunas algo, bla, bla, a diferencia de no dormí, en la noche quiero comer porque no estoy durmiendo, y entonces ya la alimentación sí entra también dentro de los diferentes hábitos, ¿no? Entonces es una clave de todo un sistema de situaciones que van a generar que te desarrollen estas enfermedades, pero sí es una pieza fundamental. Buenos días. Mi nombre es Laura Areli y de acuerdo a su opinión, en su entorno, ¿cómo es una mala nutrición y cómo afecta hoy en día el número de sus pacientes? Una mala alimentación podría ser que, bueno, en nutrición tenemos diferentes grupos de alimentos. Tenemos frutas, verduras, tenemos las proteínas, que son todos los alimentos de origen animal, tenemos azúcares y tenemos lácteos y grasas. Entonces, nuestra alimentación debería de estar compuesta por todos estos, o sea, en ciertas cantidades, ¿no? Unos más que otros. Por ejemplo, si lo ponemos como en semáforo, en el color verde, que sería como de come todo lo que quieras, no hay ningún problema, estarían las frutas y las verduras. En el semáforo tenemos también el color naranjita o amarillo, que es como de precaución, ahí vienen las proteínas, los lácteos y los cereales. Y en rojo tenemos los azúcares y las grasas. Entonces, como en el semáforo, en el verde vamos a comer más, en el amarillo vamos a comer como más cuidado, y los de rojo sí los podemos comer, pero con cierta precaución, ¿no? Entonces, la mala alimentación sería que de estos grupos que les acabo de mencionar, de estos 6 grupos que les acabo de mencionar, no haya un equilibrio, ¿no? Y entonces los que están en rojo los comamos más y los que están en verde menos. Entonces, sí sería importante que todos tuviéramos una alimentación balanceada, sin quitar ni poner ni de solamente me como esto, no, tendríamos que tener un equilibrio en todos estos alimentos, y para mí eso sería una buena nutrición. Una mala nutrición es el no equilibrio de estos grupos de alimentos. Usted como profesional en nutrición, ¿usted cree que tiene influencia en brindar apoyo emocional cuando atiende a sus pacientes con alguna enfermedad? Sí, de hecho, mencionaron un poco esta parte de educador en diabetes. Algo que he aprendido sobre este diplomado que tomé y la experiencia que he tenido es que los pacientes tienen esta mentalidad de, pues bueno, las personas en general tenemos como la mentalidad de, bueno, de algo me voy a morir, ¿no? Y entonces abren el refresco y se lo toman, y entonces desde algo me va a morir. Y es justamente atacar esta parte psicológica de, bueno, ok, sí, todos nos vamos a morir, pero también hay cómo ver cómo nos vamos a morir, con qué tipo de calidad, ¿no? Y pensar también en esta parte de lo que conlleva la familia. Entonces sí llevamos mucho esta parte emocional con los pacientes. A veces creen que nutrición nada más es como dar ay, deja de comer tortillas, pero realmente hay pacientes que tienen una conexión emocional con los alimentos. Si me permiten contarles una pequeña historia de un paciente que tuve, que iba a mi consulta porque él era piloto y entonces tenía que bajar de peso para el peso del avión. Entonces, estaba conmigo en control y todo parecía como muy bien, llegaba a la consulta y todo bien,
pero fallece su papá y entonces ya empiezan a tener como, ya no está como todo muy bien. Y me decía, no, pero es que sí sigo el plan, y sí sigo el plan. Y hasta que un día se sinceró conmigo y así, tratando de buscar las herramientas de saber, de sacar la información, me dijo, es que en las noches, la verdad, pues me acuerdo de mi papá y pues me como 3 conchas y 1 litro de leche porque a él le gustaba el pan de dulce y entonces yo lo compartía y bla, bla, bla. Y entonces esta conexión emocional que existen con ciertos alimentos y que tienen las personas también se tiene que tratar, porque si no, la verdad el plan de alimentación o lo que hagamos de nutrición no va a tener ningún beneficio. Buenos días, mi nombre es Vania Guerrero y bueno, por ejemplo, si usted pudiera hacer que toda la población adaptara solo un hábito alimenticio para prevenir enfermedades, ¿cuál sería? Creo que el ser consciente de lo que comemos. Muchos de nosotros comemos viendo el celular actualmente, ¿no? Viendo pantallas. Estás ahí nada más scrolleando el Instagram, el TikTok, y entonces ya de repente ya te acabaste lo que comiste y ni siquiera lo disfrutaste, ni siquiera te diste cuenta que ya se estaba acabando, ni siquiera te diste cuenta a lo mejor si tenía algún echado a perder algo, ¿no? Por la distracción que tenemos actualmente. Y ya en el ámbito, por ejemplo, laboral, mucha gente no se sienta a comer. ¿Cuántos de sus papás a lo mejor están parados comiendo ahí en la cocina, picando? Y no, ya me llené, pero se llenaron como por un momento, ¿no? No tuvieron este rato de sentarse a comer y disfrutar realmente la comida, porque la comida también es una obra de socialización. ¿Cuántos de ustedes no también van a la cita con la pareja y pues se van por un frappé, se van que por el sushi, se van al cine, bla, bla, y la comida juega un papel importante, ¿no? Entonces, creo que el sentarse a ser consciente de lo que comes es una pieza fundamental de la buena alimentación. ¿Y cuáles son los principales errores alimenticios que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades? Justo la otra parte de esto, ¿no? De no ser consciente de lo que estás comiendo, de comer lo primero que se te venga, pues a lo mejor en gana o en cuestiones económicas. Y a veces cree mucho la gente que el comer sano es caro, pero no. No, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en su sede, tenemos los duraznos aquí, a la vuelta de la esquina. Entonces, a veces la gente en lugar de agarrar un par de duraznitos y, bueno, tengo hambre, me como unos duraznitos, ay, no, mejor me voy con el de los chicharrones. Entonces, esas cuestiones de las malas elecciones, del no ser consciente de qué voy a comer y de, pues, que no tiene que ser caro comer sano, simplemente hay que ser consciente. Creo que la palabra clave tanto de una buena y una mala alimentación sería qué tan consciente eres de lo que estás comiendo. ¿Y cree que existe una alimentación ideal para prevenir enfermedades como la diabetes o la hipertensión? Pues no hay una llave mágica, porque igual, o sea, a lo mejor pues ya la carga genética está, o aunque coma bien, no sé, algo, siempre algo pasa. Creo que para prevenirla tendría que ser igual, tener unos buenos hábitos, me refiero a hacer un poco de deporte, dormir bien. El dormir bien también, a veces no hablamos del dormir, pero se ha visto que el dormir bien genera que bajen los niveles de ansiedad, bajen los niveles de depresión, baje el nivel de estrés, que el estrés es una hormona el cortisol es una hormona del estrés y el cortisol se ha visto que los pacientes que presentan diabetes tienen cortisol alto. Entonces, si tú al momento de dormir bien, ok, el trabajo me da el de comer, pero si no como bien, ya no puedo trabajar, ¿no? Entonces, tener un equilibrio en general en la vida creo que es la pieza clave y dentro de ahí está la alimentación. Entonces, comer consciente, comer pues equilibrado va a ser como uno de los fundamentos importantes para prevenir estas enfermedades, ¿no? Y pues yo quiero preguntarle por qué considera que es importante la nutrición para tener una buena salud. Muy bien, en general la nutrición nos va a traer beneficios, tanto para
ahorita estamos como en la moda de no hablar con el peso, ¿no? Esta cultura del pesocentrismo, que la consulta se dedique nada más a ver cuánto pesas, ya se está quitando, entonces vamos a hablar más de cómo te sientes, ¿no? Una buena alimentación puede, se ha comprobado completamente que puede prevenir o tratar cuestiones de depresión, ansiedad, lo hablábamos con el otro grupo de sus compañeras, puede prevenir depresión, ansiedad, podemos prevenir también problemas desde gastritis, colitis, hasta podemos también prevenir enfermedades crónicas, que era lo que me preguntaban en otro grupo de preguntas. Entonces, la alimentación sí va a jugar un papel importante en toda esta prevención de enfermedades, tanto de situación como mental, de situación gastrointestinal, hasta de situación de enfermedades, hablando de diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras. Ok, entonces consideramos que la nutrición sí tiene un impacto en las enfermedades cardiovasculares y en las enfermedades crónicas. Sí, la nutrición va a tener un impacto importante. Digo, si ya tienes la enfermedad, la idea sería acudir a nutrición, ¿no? Y darte un plan de alimentación especializado para lo que tienes. Porque no todas las personas son iguales, ¿no? Y, por ejemplo, si a ti la manzana hace que se te suba la glucosa, pero a tu compañero no, al contrario se la baja, entonces eso también hace un nutriólogo. Valorar qué es lo que a ti te cae bien y qué es lo que no. Y también tus gustos, tus cuestiones económicas, entonces todo eso valoramos para darte un tratamiento especializado y si tienes la patología, pues no se agrave la situación. Mi nombre es Itlali. La pregunta que a mí me gustaría hacerle a usted, licenciada, es ¿cuál es el proceso correcto para saber cuál es la mejor alimentación para las enfermedades crónicas? Bueno, normalmente llegan los pacientes ya sea referidos por algún médico o por voluntad propia, ¿no? Entonces llegan al consultorio o a la consulta dependiendo de dónde se dé, y se le hace una evaluación. A mí me gusta empezar por la parte de conocer al paciente, ¿no? Entonces se le hace una entrevista que se le conoce como una historia clínica. Entonces preguntamos desde el nombre, la ocupación es muy importante. A veces creemos que la ocupación no es importante, pero es muy diferente un estudiante a una persona que se encargue de la albañilería, a una secretaria, a una maestra. Desde ahí ya estamos obteniendo información. Entonces, hacemos esta serie de preguntas, luego nos metemos un poquito como en casa hay alguna otra enfermedad, bla, bla, ya conocemos también los antecedentes que tiene el paciente y después preguntamos sobre sus hábitos alimenticios. A mí me gusta preguntar desde qué hora se despierta, qué es lo primero que hace cuando se despierta, qué come cuando se despierta, cómo come, en dónde come, cuánto come, por qué lo come, ¿no? Entonces empiezo a preguntar de, oye, ¿por qué te comiste esto? No, pues, no sé, es que lo que le tenía. O, no, es que la verdad, ¿sabes qué? Y me empiezan a hacer como ahí comentarios y de ahí empiezo a conocer al paciente. Y, pues, algo que también es muy importante si ya tienen la enfermedad son los laboratorios bioquímicos. Ahí conocemos química sanguínea, su glucosa, si los triglicéridos los tiene altos, el colesterol, y sacamos signos clínicos, que es la presión, normalmente como que es lo que medimos. Y hasta el final de todo, ya que hice amistad con el paciente, entonces ya pesamos y medimos, que también son puntos importantes para saber cuántas calorías le vamos a dar al paciente, ¿no? Entonces, sí es una entrevista bastante completa. Bueno, de acuerdo a lo que contestó, entonces, ¿qué factores cree que influyen en que no lleven una alimentación completamente sana? No me gusta, bueno, es que no quiero decir como falta de conocimientos, porque no es que no sepan, a lo mejor saben de su labor o de lo que sea, pero creo que la falta de importancia que se le da a la alimentación. A veces les comentaba que es más fácil ir a comprar una bolsita de papas en lugar de esperar a casa y llegar y decir, bueno, me voy a partir, me voy a hacer una ensalada o voy a hacerme un sándwich, algo más completo, ¿no? O no pararte temprano y me voy a hacer un atún y pues ya me compro unas quesadillas fritas acá, ¿no? Entonces, creo que pues falta de importancia a la alimentación es uno de los factores importantes que tenemos porque le damos prioridad tanto económicamente como cuestiones de tiempo, ¿a qué es más rápido? ¿Qué menos me tengo que esforzar
para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué menos me esfuerzo? Pues compro unos chicharrones. En lugar de prepararme a picarme el jitomate, la cebolla, abrir la lata de atún, bla, 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 que tampoco es mucho tiempo, ¿no? Pero sí tienes que lavar trastes porque la señora fue la que frió los chicharrones, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones, ¿no? Agarro un yogurt y un cuernito y es lo que me desayuno. En lugar de agarrar un sándwich, jamón, queso, lechuga, tomarme un vasito de leche y ya. Entonces, es la falta de interés hacia la nutrición. Muchas gracias. Bueno, yo soy Esmeralda y las preguntas que me gustaría hacerle es ¿cómo podemos motivar a la población a hacer cambios en su dieta sin que lo vean como una obligación? Esa pregunta está difícil. Creo que no viene como por esta parte de amenazar ni de decir, porque creo que todos estamos conscientes de las enfermedades que tenemos, todos vivimos con algún familiar que tiene diabetes, que tiene hipertensión y vemos que le está pasando mal, cuántos medicamentos se toma, que si ya está perdiendo la vista, que si ya perdió un pie, que si ya perdió los riñones. Entonces creo que no va tanto por ahí como de lo que te puede pasar. Creo que va más allá de realmente la gente se diera cuenta de los beneficios que hay a corto, mediano y largo plazo en una buena alimentación, ¿no? Y yo me he sentado con pacientes a hacer costeos de, a ver, señora, ¿cuánto vamos a gastar? Porque lo que les comentaba, ¿no? ¿Creen que comer sano es caro? Entonces, a ver, ¿cuánto gasta en esto? ¿Y cuánto va a gastar en una buena alimentación? Entonces, creo que darle la importancia y que la gente realmente lo valore sería lo importante. No tengo como ahorita una herramienta. Simplemente creo que también todo el personal que trabajamos en salud, en educación, tenemos que fomentar esta importancia a la alimentación porque luego vamos a una consulta médica y el médico igual tiene una obesidad bastante elevada, fuma, te la encuentras ahí en el puesto de las gorditas, ¿no? Y entonces, bueno, el médico me está diciendo a mí que yo bajé de peso y bueno, y el médico, ¿qué onda, no? Entonces creo que viene desde el ejemplo para que la gente empiece a crear conciencia en la importancia de la buena alimentación y que lo prueben. Creo que una vez que ya lo pruebas, ya dices, aquí es, ¿no? Entonces creo que es más el hacerlo, fomentar también hábitos de ejercicio, de deporte, serían importantes. Bueno, en la actualidad pues se escucha mucho de la alimentación y muchas veces hay mala información. Entonces, ¿qué mitos o conceptos erróneos acerca de la alimentación preventiva se encuentran actualmente? Bueno, tenemos muchos mitos. Uno de ellos, que es con el que más me topo, es lo de la tortilla, ¿no? No, es que yo no voy a comer tortillas porque me engordan, ¿no? Y entonces como de, no, de hecho la tortilla es la menos culpable. Hay otras cosas más culpables, ¿no? Y entonces no se comen tortillas, pero se comen un plato de arroz, pero se comen un plato de pasta, pero se comen un plato de sopa. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la tortilla es un cereal, un carbohidrato. Dentro de ese grupo de los cereales tenemos el arroz, las pastas, panes, entre otros, ¿no? Como los más comunes sería esto, la telera, el bolillo. Y entonces la gente a veces dice, no, ya no tortilla no, pero el bolillo sí. Sin saber que, por ejemplo, si lo visualizamos así, comerte una tortilla es comerte un gajito de una telera. Y entonces te podrías comer el taquito completo a comerte nada más un gajito de telera. Una telera equivaldría a 3 tortillas. Y entonces, aún así, las tortillas tienen menos calorías, tienen más beneficios como calcio, ácido fólico, tienen fibra que una telera, ¿no? Entonces, nutricionalmente, la gente no lo sabe, ¿no? Y entonces, satanizan a la pobre tortilla y se comen las pastas, el trigo y todo esto, ¿no? Y ahorita tenemos como esta parte de nutrición de la cultura de la dieta de la milpa, que es fomentar a la gente a que coma otra vez la comida mexicana. Que amemos el maíz, que amemos todo lo que tenemos en México y dejar a un lado un poquito el trigo que viene de Europa, ¿no? Cuando nos conquistaron los franceses y españoles, nos trajeron el trigo y nos vinieron a contaminar nuestra alimentación y entonces estamos fomentando el consumo de maíz. Entonces, uno de ellos sería la tortilla. Otro de ellos sería también, el refresco malísimo. Mejor me tomo uno de dieta, ¿no? O light, o bajo en azúcar. Ahorita todo tiene edulcorante, desde sucralosa, entre muchos otros, ¿no?
Y entonces no se dan cuenta que es mejor, bueno, no es mejor, de preferencia yo recomiendo tomarse una coca normal. Si te estás muriendo de calor allá afuera, ya te tomaste 1 litro de agua y no se te quita la sed, y de repente se te antoja una Coca-Cola, cómprate la más chiquita, disfrútala normal, porque de todos modos los procesos bioquímicos de tu cuerpo van a ser lo mismo con una Coca-Cola Light que con una Coca-Cola normal. Entonces vas a liberar insulina, vas a bla, 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 y tu cuerpo no va a recibir el azúcar y va a decir, bueno, ¿dónde quedó el azúcar? No hay, me engañaron, y entonces vienen otros procesos que también son más dañinos, ¿no? Y entonces también estos productos light o estos productos que tienen edulcorantes van a alterar un poquito tu flora intestinal o tu microbiota, como actualmente lo decimos, y al rato vas a tener diarrea, y al rato vas a tener gastritis, al rato tienes colitis, y entonces el consumo elevado de estos edulcorantes van a empezar a generar esto. Entonces tampoco se recomienda un consumo elevado de esto. Entonces, ¿te quieres tomar una coca? Tómatela, disfrútala. Es lo que hablábamos hace ratito, disfruta la comida. Entonces, no porque sea de dieta es sano, no porque sea tortilla te va a engordar, ¿no? ¿Qué otro? Pues ahorita son como los que más me acuerdo. Si ahorita me acuerdo de algún otro, les comento. ¿Y cómo identificar señales tempranas de mala nutrición que puedan contribuir a enfermedades crónicas? Señales podemos ver, por ejemplo, está la acantosis, que es cuando a los pacientes o a las personas se les pone como negrita el cuello, ¿no? Que dices, ay, no se la ve bien el cuello. Esa es la acantosis. Es una resistencia a la insulina que se empieza a notar en la piel. Se ve en la parte posterior del cuello, se ve en la nariz. Ustedes ahorita recuerden algún familiar, alguna persona que tengan que se le ve la nariz como de piel de naranja, se le ve aquí esto muy oscuro, los nudillos muy oscuros, el cuello se le ve oscuro. Eso ya es una señal de, ahí, ojo con tu insulina porque no está funcionando adecuadamente. Entonces, esos serían como uno de los principales factores. El mal aliento, también qué tan frecuente está orinando. Entonces, esos serían como los factores que podemos decir, oye, entré al baño después de ti, como que el baño olía raro, no olía a pipí normal, no, porque digo, todas las pipís tienen un olor, pero olía a pipí diferente. O vi que hiciste como con espuma, o tienes esto como muy oscuro, o estás subiendo o bajando mucho de peso, ¿no? Entonces, todos esos factores son los que nos van a dar una alerta de que algo está pasando con el paciente. Pues bueno, regresando un poco al tema, ¿qué opinas de la nueva ley que prohíbe la venta de alimentos chatarra en las instituciones estudiantiles de todos los niveles? Ay, ese tema es un tema muy controversial. Yo tengo una opinión muy concreta al respecto y creo que yo estoy fielmente casada en que no debemos de satanizar nada. Porque podemos comer de todo, y lo mencionaba a un principio, simplemente lo podemos comer equilibrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de nosotros no se nos antoja una bolsita de papas con un refresco? Y esto de ser consciente de lo que me como es importante. Porque, ok, hoy se me antoja unas papitas con un vasito de refresco, no pasa nada. Y lo voy a disfrutar y me lo voy a comer y voy a ser consciente de lo que como. Pero ojo, no lo voy a comer diario y no me voy a comer 3 bolsas de papas y no me voy a comer no me voy a tomar 1 litro de refresco. Entonces, el satanizar a la comida chatarra como de está mal y por eso estamos gordos, creo que no va tanto por ahí. Creo que falta mucha educación con respecto a, bueno, en este caso ataca a los niños, ¿no? O a jóvenes, esta nueva ley. Entonces, ¿quién les manda el lunch? Pues los papás, ¿no? Entonces, puede que en la escuela no vendan, pero en casa no comen bien. En casa llegan, salen de la escuela y el papá, bueno, lo digo el papá porque me ha tocado casos y pacientes así, que el papá pone la Coca-Cola de 2 litros y muy mal si no te la tomas, ¿no? O de no, te vas a desnutrir, o tienen así como esas creencias. Entonces creo que es más como educar a toda la población y también poner a nutriólogos y a un equipo especializado dentro de las escuelas para dar orientación a los padres, a los niños y trabajar de una forma un poquito más integral. Entonces yo no estoy tan a favor es un paso, pero no estoy a favor de esta nueva ley, porque si está satanizando ciertos alimentos que los adultos lo comemos, ¿no? Le están dando un valor que no va y al fin de cuentas la educación
creo que va a sonar muy choteado, pero la educación viene desde casa. Entonces, si en casa los hábitos no se cambian, en la escuela no van a hacer mucho el cambio. Bueno, tocando el tema de las familias, ¿por qué considera que las familias como tal no llevan a cabo este tipo de plan de alimentación correcto? Pues no voy a culpar a papás ni mamás, ¿no? Simplemente no tenemos la educación de cómo alimentarnos, porque a lo mejor a nosotros jamás tampoco nos enseñaron nunca cómo alimentarnos. Digo, yo tengo la ventaja de que desde muy joven me interesó la nutrición y pues actualmente que ya me dedico a esto, pues sé cómo llevarla. Tengo una hija de 5 años, entonces sé perfectamente cómo llevar su alimentación, qué darle en el lunch, y también le mando un dulce. Pero ella sabe perfectamente, y digo que no es una niña normal porque siempre se come primero la verdura y después se come la fruta y después ya es como de, ay, bueno, el guisado ya me llené, pero me voy a comer un poquito. Y sí se come su postre. Pero ella tiene la libertad de elegir todo y ella decide el orden, pero porque ha visto la educación en casa, ¿no? Entonces, creo que sí faltaría orientar a los papás. Los papás también no tienen tiempo a veces. La mamá trabaja, el papá trabaja, o la mamá está sola. Entonces se tiene que hacer cargo de los hijos. ¿Y qué le mando de lunch? Pues se me hace más fácil a lo mejor mandarle algo rápido, algo frito o no sé. Entonces creo que falta un poquito el apoyo y la educación hacia los padres de familia. A mí me gustaría hacer una última pregunta. ¿Qué tipo de apoyo puede brindar como nutróloga a los programas de intervención comunitaria que promueve el trabajo social? Muy bien. Igual, creo que todo este tipo de programas y todo este tipo de educación no nada más es de una sola persona. Creo que siempre se tiene que trabajar en equipo. Y pues nutrición puede apoyar en esta parte de dar herramientas para cómo llegar con tanto los padres como los niños, qué necesidades tienen en cada una de las etapas de la vida, nutricionalmente hablando, y obviamente en el cuestión de pesaje, talla y toda esta parte de evaluación hacia los niños, ¿no? Entonces, ustedes como trabajo social nos pueden ayudar con la cuestión de generar el grupo, hacer la parte de la intervención y todo esto, y nosotros dar la parte de herramientas nutricionales para cada etapa de la vida y el peso y la talla de la población. De nuestra parte serían todas las preguntas que tenemos formuladas para usted. Le agradecemos por su tiempo y atención. Pues muchísimas gracias, chicas, mucho gusto en conocerlas y pues bueno, quedamos aquí al pendiente de cualquier cosa.